Ok, chicos, y pues retomando la presentación que teníamos, ya después de ver y haber entendido muy bien el concepto de una derivada, que es una velocidad instantánea que nos permite conocer, digamos, la pendiente en cualquier momento durante el desarrollo de una función, vamos ahora a ver cómo se hacen el cálculo integral, la diferenciación o derivación de funciones. Eh, Afortunadamente, esta que ustedes tienen aquí es muy old school, es la definición puritana de la derivada. Sin embargo, pues mucha gente mejor que yo y matemáticos de pura cepa, pues han logrado establecer durante muchos años de estudio diversas fórmulas, diversas condensados matemáticos en los cuales nosotros podemos derivar de manera más directa, porque si se podrán dar cuenta, derivar funciones complicadas con esto te puede llevar 3, 4, 5 hojas y 2 horas de tu tiempo. Entonces, para hacer las cosas más prácticas, hay reglas de derivación que ya están establecidas, ya están comprobadas y ya están propuestas y que funcionan todo el tiempo, son como leyes para derivar. Son las famosas fórmulas de derivación que conocemos quizás desde la secundaria o de la prepa, ¿sí? Pero las vamos a repasar para tratarlas de refrescar y tratarlas de entender nuevamente. Primero, lo más sencillo, derivada de una constante. Acuérdense que una función constante, si se acuerdan, una función constante tiene una gráfica donde es una recta horizontal. Si hablamos de que la derivada es la pendiente, ¿cuál es la pendiente de una recta horizontal? Pues es cero, ¿no? Entonces, la derivada de una función constante siempre va a ser cero. Por ejemplo, si f de x vale 5, su derivada es cero. Si f de x vale menos 3, su derivada es cero todo el tiempo. Y aquí agregamos algo. Si yo tengo la derivada de una constante que está multiplicando una función, la constante se puede dejar ahí inalterada y al final solamente cuando haces el proceso de derivación dejas esa constante ahí y la vas a multiplicar por la derivada de la función. Más adelantito vamos a ver algunos ejemplos de ahí. Básica, la derivada de x. Esta la podríamos omitir y explicarla con la de una potencia, pero lo vamos a dejar aquí. Siempre acordarnos que la derivada de x siempre es 1. ¿Sí? Acuérdense aquí que la derivada de x me va a dar siempre 1. Ahora vamos ya con funciones un poquito más complejas. ¿Qué pasa cuando yo quiero derivar una función potencial? Se tienen que acordar que una función potencial es diferente a una exponencial. Una función potencial tiene un exponente que es constante, que es una constante, es un número que no cambia su valor. Y una función exponencial tiene una base constante, pero tiene un exponente que es una función o una variable. Funciones potenciales del tipo u a la k, donde u puede ser una simple x o puede ser algo más complejo, ¿no? Por ejemplo, u puede ser simplemente x y k puede ser 2, 3, 4, puede ser menos 1, menos 2, lo que quieras. Y u va a ser una función, algo que contiene las variables. Entonces, la forma de derivar esto es que esta k va a bajar a multiplicar aquí y u le voy a bajar un grado, es decir, le voy a restar al exponente 1. Y después la tengo que multiplicar por la derivada de u. Esto es muy importante, esto se llama regla de la cadena o surge de una regla que se llama regla de la cadena. Cuando yo derivo siempre funciones, todo tipo de funciones, la tengo que multiplicar por u' al final. ¿Qué ocurre muchas veces? Pues que muchas veces u' es 1, por lo tanto este término se queda, no se pone porque es 1. Sin embargo, para funciones compuestas, funciones más complicadas, esto sí va a ser importante. Como les decía, hay casos donde x va a ser 1, donde u' va a ser 1 como en estos de aquí. ¿Sí? Yo tengo u a la k, o sea, x al cuadrado, 2 pasa a multiplicar, como aquí, 2 pasa a multiplicar, y x que estaba al cuadrado le resto 1, x a la 2 menos 1 me queda 1. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí, x a la 5, 5 pasa a multiplicar y le bajo un grado a la x. ¿Dónde quedó u'? Bueno, ¿cuál es la derivada de x? En este caso, u es x. U es x. ¿Sí?
Como la derivada de x es 1, pues aquí no se escribe, ya no se pone, ¿no? 5 por x a la 4. Aquí tenemos 1 sobre x a la 5. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga este tipo de expresiones? Yo las tengo que poner como un exponente. Y el exponente pues va a quedar negativo. Por las leyes de los exponentes, 1 sobre x a la 5 pasa como x a la menos 5. Y ocurre exactamente la misma fórmula. Menos 5 pasa a multiplicar, que es k. Y al menos 5 le resto 1, me queda menos 6. Y aquí nada más lo estamos reescribiendo de una forma de que el exponente negativo no quede. Lo pasamos a dividir y me queda menos 5 sobre x a la sexta potencia. Con las raíces siempre las vamos a tener que escribir como exponentes fraccionarios para que podamos aplicar esta misma fórmula de derivación o esta misma regla de derivación. Entonces, si yo tengo la raíz cuadrada de x, esto es como tener x a la 1/2. 1/2 va a pasar a multiplicar como tal cual, siguiendo la receta. Es como una receta de cocina, solo la tienes que seguir al pie de la letra. 1/2 pasa a multiplicar, x se queda aquí, y 1/2 menos un entero, o sea, 1/2 menos 2/2 te va a quedar menos 1/2. Así la podríamos dejar, pero para que quede más bonita, para que quede más presentable, pues nada más bajo este que tiene un exponente negativo, lo puedo pasar para abajo y me quedaría 1 sobre 2 por x a la 1/2, y x a la 1/2 lo escribo como radical. Me queda así. ¿Sí? Ahora en este caso ya u ya no es una x simple como en estos de acá, donde u era x y entonces por eso me quedaba multiplicando por 1 y ya no me cambiaba el valor. En este caso u es todo esto. U es 2x cuadrada más 3 y todo está elevado al cuadrado. Yo tengo entonces una u a la k, donde u va a ser 2x al cuadrado más 3. Voy a tener que seguir esta fórmula de nuevo. ¿Sí? K queda aquí, multiplicando a u, que es 2x cuadrada más 3, a la k menos 1, 2 menos 1 me queda 1, y multiplicando por u'. La derivada de esto de aquí, la derivada de 2x cuadrada más 3, como es una suma, yo lo que voy a hacer es derivar independientemente los dos y sumar sus derivadas. La derivada de 2x cuadrada más 3 sería la derivada de 2x cuadrada más la derivada de 3, pero la derivada de 3, que es una constante, vale 0. Entonces me va a quedar nada más la derivada de esto de acá. Y acuérdense que si yo tengo una constante que multiplica una función, la constante se queda aquí, no se altera. Entonces este 2 que baja a multiplicar se va a multiplicar por este 2 de acá. Y entonces 2 menos 1, aquí arriba me va a quedar 1. Entonces me queda 4x. Esa sería la derivada de u. Y con eso, así la podría dejar. También puedo distribuir para que me quede más sencilla. Me quedaría 4x cuadrada más 6 por 4x. Y este x también lo puedo distribuir, pero bueno, ya son cuestiones de ahí de acomodo. Sin embargo, así es como sería la derivada. Espero que vayamos bien. Ya vamos pasando a las exponenciales. Las exponenciales pueden tener dos formas y se tienen dos reglas diferentes dependiendo la base. Una es específicamente cuando la base es el número e. Si la base es el número e, yo voy a usar esta de aquí. ¿Ok? Pero si la base es a, o sea, cualquier otro valor diferente de e, yo voy a usar esta fórmula de aquí. ¿Sí? Son diferentes las dos. Fíjate que si yo tengo e a la u, donde u es una función, la derivada de esto sería u' por la misma e a la u. No es tan complicada. Y si yo tengo a la u, mi derivada va a ser u', o sea, la derivada de u, por a la u y por el logaritmo natural de a. ¿Sí? El logaritmo natural del valor este. Vamos a poner dos ejemplos aquí. Muy sencillo, e a la x. ¿Por qué la derivada de e a la x es el mismo e a la x? Porque u, en este caso es x, y u' vale 1. Por lo tanto, e a la x por 1 me queda e a la x, sin ningún problema, ¿no? Ahora, 2 a la x, yo tengo aquí una función del tipo a la u. Entonces sería u',
por a a la u, que sería, ¿cuál es la derivada de x? Pues sería 1 por a a la u por el logaritmo natural de a, que es 2. ¿Ok? Ahora, vamos con la derivada de funciones logarítmicas. La derivada de funciones logarítmicas, ¿cómo me quedan? Si yo tengo logaritmo natural de u, voy a seguir una fórmula. Y si yo tengo logaritmo de cualquier otra base que no sea u, voy a seguir esta fórmula de acá. ¿Sí? La analizamos un poquito. Si yo tengo logaritmo natural de u, lo que voy a hacer es u' sobre u. Así de simple. Voy a derivar u y la voy a poner arriba en el cociente y voy a dejar u abajo en el cociente, y esa sería mi derivada de esta función. Si yo tengo f de x es igual al logaritmo base a de u, voy a hacer esta misma aquí, u' sobre u, nada más que le voy a agregar otro factor aquí que va a ser logaritmo de la base que tú tengas. Si tienes base 5, base 6, base 10, lo dejas aquí, del número e. ¿Ok? Logaritmo base a del número de Euler, que está en las calculadoras, no hay ningún problema. Entonces, las más básicas que podemos encontrar, o de las más básicas, que es logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x, ¿cómo me quedaría? Pues u es x y la derivada de x es 1. Entonces me queda simplemente 1 sobre x. Así de sencillo. En este caso de acá, que yo tengo logaritmo en base 2 de x, yo lo que tengo es entonces que seguir esta fórmula que me dice u' sobre u, o sea 1 sobre x, por el logaritmo base 2 del número e. Así de sencillo. Ok, para las funciones trigonométricas son directas, la mayoría es igual. Cualquier derivada de función trigonométrica se tiene que multiplicar al final por u'. Nada más que aquí, como en todos estos ejemplos, x, su derivada es 1, pues no se pone acá. Pero, por ejemplo, seno de u, tendría que ser, la derivada de seno de u sería coseno de u por u'. La derivada de coseno de u sería menos seno de u por u'. La derivada de tangente de u sería secante cuadrada de u por u'. La derivada de cotangente de u sería menos cosecante cuadrada de u por u'. Y en todos los casos igual, ¿no? Aunque estas en realidad no las vamos a estar usando mucho. Sobre todo las inversas se usan más como en fenómenos físicos. Es difícil que se tengan mucha aplicación en biología. Y principalmente los senos y cosenos y tangentes, ¿no? Las otras suelen ser de menos aplicación en nuestras áreas, pero igual para que las tengan y las conozcan. Ok, vámonos suponiendo lo que es más interesante. Ya habíamos adelantado que si yo tengo polinomios, si tengo sumas y restas, la cosa es bastante sencilla. Si yo tengo una función polinómica donde tiene varios términos, la forma de derivar esta función polinómica va a ser simplemente derivar cada uno de sus términos y hacer las sumas y las restas correspondientes. Si yo tengo una función que es un producto de dos funciones, es decir, tengo una multiplicación de dos funciones, la forma de proceder para resolver esto va a ser identificando cada una de las funciones a la cual le voy a llamar a una u y a la otra b. Y lo que voy a hacer es derivarlas, tanto u como b, para sustituirlas aquí en esta fórmula. Entonces me va a quedar que la derivada de esta función sería u', o sea, la derivada de u por b, más b' por u. Y ya de ahí yo voy a ver, ya una vez que haga esto, si se puede simplificar o algo más. Las más complicaditas son cuando tengo cocientes. Si se fijan, ya cuando tengo multiplicaciones o cuando tengo cocientes de funciones, la cosa se pone un poco más complicada. Yo voy a tratar siempre de que esto, si es posible que no me quede así, no escribirlo así. Tratar siempre de derivar de la forma más sencilla posible. Si yo tengo algún producto de funciones, ver si puedo manejar el álgebra para que me quede como un polinomio, por ejemplo. Si yo tengo un cociente de funciones, ver si le puedo manejar el álgebra para que me quede como un polinomio, o ya de perdida que me quede como un producto de funciones, una multiplicación. Ya, si no hay de otra, pues ahora sí aplicar esta. ¿Y cómo va el cociente de una función?
Sería más o menos lo mismo que acá, pero con una resta. Pero después se tiene que dividir entre lo que vale b elevado al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos de un polinomio. Aquí es sencillo, tengo que derivar x a la 4 y x a la 3 y el menos 2x y juntarlos acá. X a la 4 me quedaría 4 por x a la 3, 3 por x a la 2 y acá me quedaría menos 2x porque la derivada de x es 1, entonces me queda menos 2 nada más. Es esto de acá. ¿Sí? Ahora aquí yo tengo un producto de dos funciones. Tengo u por b. Aquí ya no puedo hacer nada más. No hay ninguna manera algebraica de que yo transforme esto para que me quede un polinomio o algo así. Sumas y restas. Voy a tener que proceder así. U', que es 3x al cuadrado, por b, que es seno de x, más b', que es coseno de x, por u, que es x al cuadrado. Así me quedaría mi, mm, mi derivada. Y por último, acá se comieron una n, es seno de x. Seno de x entre x cuadrada. Aquí tampoco hay nada de álgebra que yo pueda hacer. Lo tengo que proceder de esta manera. De aquí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga esto? Que me va a quedar u sobre b. Y entonces tengo que derivar u, que es derivada de seno de x es coseno de x, por b, que es x cuadrada, menos b', que es 2x, por u, que es seno de x, dividido entre esto al cuadrado, como x cuadrado al cuadrado es x a la 4. Así sería mi derivada, sería complicadita, si se dan cuenta, es más complicado derivar este tipo de funciones. Y aquí están ya sintetizadas, condensadas, todas las fórmulas de derivación, menos las trigonométricas estaban en la otra, pero aquí ya juntamos todas las de las diapositivas que acabamos de ver. ¿Ok? Aquí hay algunos ejercicios. Yo les voy a compartir el link ahí en el campus virtual con algunos ejercicios de estos resueltos. Ya está por ahí. Ahorita se los voy a mandar aquí mismo en la presentación. Aquí hay más ejercicios. Están resueltos como 6 de estos ejercicios. Los demás para que ustedes los practiquen. Algunos van a estar en la tarea. Entonces hasta el momento vimos derivadas de este tipo en su mayoría. Ahorita solo vamos a ver unos ejemplos con funciones compuestas que son un poquito más complicadas, pero no tanto. Siguen las mismas reglas. ¿Sí? Ya habíamos visto que por ejemplo esta derivada sería 3x cuadrada. Esta sería coseno de x. Esta sería 1 sobre x y esta sería e a la x, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa cuando tenemos este tipo de funciones. Para este caso ya vimos un ejemplito ahí mismo en la diapositiva, pero lo vamos a ver otra vez. Aquí tenemos logaritmo natural de u, aquí tenemos seno de u y aquí tenemos e a la u. Vamos a seguir las mismas reglas, así que no queden como estos tipos. Van a ver que es muy sencillo, es como la receta de cocina, solo hay que tener orden y paciencia y concentración para que no se nos quemen. ¿Ok? Vamos a ver cómo se derivaría, por ejemplo, esta función de aquí. Yo tengo una función del tipo u a la k. ¿Sí? Tiene la forma f de x es igual a u a la k. Entonces, específicamente sería u a la 3. K valdría 3, ¿no? Y como la derivada de este tipo es k por u a la k menos 1 por u', yo nada más tendría que tener u' y sustituir, ¿no? Me quedaría 3 por u al cuadrado por u'. U ya lo tengo. U es este de aquí. ¿Sí? U es x cuarta menos 3x. ¿Y cuál sería u'? Este 4 pasaría multiplicando y le bajo un grado a esta x, que sería 4x cúbica, menos 3x, me quedaría la derivada de 3x es 3, entonces me quedaría 4x cúbica menos 3. ¿Sí? Que es esto que tengo aquí. Y solamente sustituir ya u, que es esto, sustituirlo aquí, para que me quede mi derivada. ¡Voilá! Tengo mi derivada, muy bien, lo han hecho muy bien, se van a sacar un 10.
Ahora vamos con esta de acá. Logaritmo natural de 3x quinta. Observamos que tiene esta forma. ¿Sí? Logaritmo natural de u. U va a ser 3x quinta. ¿Sí? Recordamos que la derivada de una función logarítmica es u' sobre u. O también vista en algunos otros formularios que puedan ustedes encontrar, va a ser 1 sobre u por u', que es lo mismo, ¿no? Es esto de aquí, u' sobre u. Ya tengo u. ¿Qué tengo que hacer? Pues obtener u'. Y es muy sencilla u', ¿no? Porque 5 por 3 me va a dar 15. Y a la x le voy a bajar un grado. U' sería 15x cuarta, ¿no? Sustituyo esto de aquí acá y esto de aquí acá. ¿Y a qué llego? Pues a esto. Y esto es u' sobre u. ¿Qué voy a hacer? Utilizar propiedades de los exponentes para simplificarlo. 15 entre 3 se puede dividir porque todo está multiplicando, entonces 15 entre 3 lo puedo dividir y x cuarta sobre x quinta se van a restar sus exponentes. 15 entre 3 me va a dar 5. X a la 4 sobre x a la 5 me queda x a la 4 menos 5, que es x a la menos 1, y como es x a la menos 1 lo puedo mandar para abajo dividiendo y se acabó. Ahora derivo la función trigonométrica seno de x a la 8. Tengo seno de u. U es x a la 8. La derivada de x a la 8 o u' es muy sencilla. 8x a la séptima. Si yo tengo seno de u, su derivada va a ser coseno de u por u'. Entonces, la derivada de esta función sería coseno de u por 8x a la séptima. Y sustituimos u. Y eso es todo, señores. Con eso la resolvemos. Y por último, una exponencial. ¿De acuerdo? Lo mismo, tenemos que identificar de qué forma es la función. Es una función de la forma e a la u. ¿Sí? E a la u. ¿Recordamos cómo se resuelve una función del tipo e a la u? Pues así, e a la u por u'. Voy a tener que derivar u. Ya tengo u, 5x más 2, u'. ¿Cuánto vale? Simplemente va a ser 5, porque 5x, su derivada es 5 y la derivada de 2 es 0. Por lo tanto, sustituimos y yo tengo aquí u', que es 5, por e a la u, que es e a la 5x más 2. Y eso es todo, señores y señoras. Eso es todo lo que se necesita de esto. Ya aquí tenemos algunos ejercicios también para que los van a hacer algunos. Ahí se los voy a mandar en el campus. Les voy a mandar también la liga con algunos de estos resueltos. Y nos va a ir muy bien, yo espero. Vamos a tener ahí una tarea para la semana, pero no se asusten, es sencilla. Las siguientes diapositivas son para la clase de la siguiente semana. Entonces, con esto concluimos y vamos a cerrar.